Buenas noches, hoy les presentaremos el comportamiento de la economía global en la pandemia del COVID-19, presentado por Julián García, Paola Hurtado y su persona Lina Juliana Romero. En esta sesión queremos dar amplitud a un tema muy importante que fue el desequilibrio y la inestabilidad que se dio con respecto a la economía posterior a los años de la pandemia del 2019 causada por el COVID-19. También vamos a analizar algunos de los indicadores más importantes que alimentan datos de la economía y pues cómo fue su interpretación y manejo en su momento de crisis. Conoceremos algunas definiciones esenciales, como la inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. Cuando hay inflación, el poder adquisitivo de las personas disminuye. Por otro lado, cuando se habla de economía global, nos referimos al conjunto de actividades económicas y financieras que se interrelacionan entre los países, como el comercio, inversiones y flujo financiero. Tenemos también un ciclo de la recuperación económica post-pandemia. Este se puede dividir en 6 niveles. En primer lugar, tenemos el colapso inicial que se dio en 2020 por el shock sanitario y económico debido al COVID-19. Los gobiernos cerraron las fronteras y restringieron movilidades y pues también muchas de sus actividades productivas fueron pausadas. La caída histórica del PIB mundial, cerca del -3,1%. Tenemos el rebote económico que se dio en el 2021, el despertar que fue como el despertar de la demanda con la vacunación masiva y la reapertura progresiva. Muchas economías empezaron a recuperarse y la gente volvió a consumir los productos con mucha fuerza, usando pues sus recursos propios, sus ahorros o ayudas estatales. El recalentamiento económico e inflación se dio en el 2022. La inflación ya era muy evidente, pero se agravó por la invasión de Rusia a Ucrania y pues afectando precios del petróleo, gas natural, el precio del trigo, los fertilizantes, costo del transporte marítimo. Los costos empezaron a subir en todo el mundo, desde los alimentos hasta bienes duraderos y alquileres. Los bancos centrales, especialmente como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, comenzaron a subir agresivamente las tasas de interés, pues intentando contener la inflación. El enfriamiento, el enfriamiento y riesgo de recesión se dio en el 2023. Las tasas de crédito también se encarecieron, por lo cual pues era muy difícil poder suplir las responsabilidades que conllevaban un crédito. Y por último tenemos la recuperación sostenida pero desigual que se dio en el 2024 y en la actualidad, digamos que hubieron países como las potencias que tenían como más recursos para recuperarse un poco más rápido. En cambio, países como de América Latina y África enfrentaron graves problemas como las deudas, la inflación persistente y la pobreza estructural. En la fase de recuperación, la economía se vio impulsada por una rápida reapertura. En muchos países actualmente siguen enfrentando el reto de controlar inflación que se viene presentando eh, para frenar para controlar la inflación sin frenar el crecimiento, para un ajuste económico moderado. Para hablar más puntualmente sobre las variables o los índices de crecimiento macroeconómicos y el impacto que tuvieron durante la pandemia, tenemos el Producto Interno Bruto, que durante esta crisis se vio fuertemente afectado, como pues ya lo habíamos mencionado,
La caída del PIB en 2020 estaba entre el 3,1% y el 3,5%, que si comparamos con otros episodios mundiales fue la peor recesión económica después de la Gran Depresión de 1929. Las economías pues más fuertes, más desarrolladas, fueron las que tuvieron unas caídas pronunciadas en corto plazo, pero pues claramente todos los países tuvieron afectaciones. Esto por los cierres obligatorios, por el desempleo masivo, por el cierre o la caída de los sectores turismo, que ocasionó despido masivo. Siempre esto con una incertidumbre económica. En cuanto al índice de precios al consumidor, muchos países en el 2020 presentaron una baja inflación debido a la caída de la demanda agregada, la baja de precios en productos importantes como lo es el petróleo y la energía, el cierre de los negocios, ya nada era presencial. Como ejemplo tenemos a Estados Unidos que la inflación era del 1,2%, que es muy baja, pero digamos que post pandemia, ya por la necesidad de una reactivación económica rápida, aumentó la demanda y por tanto la inflación también. Jamie, por favor, continúa. En primer lugar, tenemos también la importación y la exportación. En primer lugar, tenemos la caída inicial del comercio internacional que se dio en el 2020. El comercio global cayó en un 8%, cerca de un 8% en el volumen debido al cierre de fronteras, interrupciones logísticas y restricciones sanitarias. La reactivación y recuperación desigual que se dio en el 2021 y 2022. En el 2021 el comercio se recuperó rápidamente gracias a la mayor demanda global de bienes tecnológicos, farmacéuticos y alimenticios, pero se generó una recuperación desigual porque las economías más industrializadas exportaron más rápido como China, Estados Unidos, Alemania y pues las economías fueron muy dependientes del turismo o materias primas tardaron mucho más en recuperarse. Los problemas en las cadenas de suministro, los retrasos logísticos, escasez de contenedores, gestión de congestión portuaria, encarecieron mucho las importaciones, lo cual dificultó mucho la compra de insumos para la elaboración de productos. Cambios estructurales en el comercio. Las empresas y gobiernos empezaron a diversificar sus proveedores y pues reubicar sus fábricas. También tenemos la desigualdad económica que dio lugar pues se puede diferenciar entre, bueno, pues se puede clasificar como entre diferencias entre los tipos de empleo, que fueron las personas que tenían como un empleo formal o digitales o remotos, mantuvieron sus ingresos o los mejoraron. En cambio, las personas que trabajaban de manera informal, de manera manual o dependientes de un contacto físico, como el turismo, el comercio informal, el servicio doméstico, algunos perdieron sus ingresos y hasta sus empleos. La inflación y pérdida de poder adquisitivo también fue un tema de desigualdad porque pues los precios de los alimentos y transporte, vivienda golpearon más a los hogares pobres eh, que destinan la mayor parte de sus ingresos a los bienes básicos. En cuanto a las empresas, industrias muy grandes, las empresas que tenían un buen músculo financiero tuvieron la oportunidad de em, acceder a créditos y digitalizar sus procesos, también captar nuevos mercados. eh, Hundieron mucho a las empresas pymes o a las startups porque pues no tenían recursos. Revalorización en el sector clave, en los sectores claves, por ejemplo, en el sector de la salud, tecnología, educación y turismo. En el sector de la salud, en países como Italia y España, más del 10% del personal médico se contagió por falta de EPP,
que es equipo de protección personal. En Colombia, el 43% de los trabajadores de salud reportaron afectaciones en su salud mental. En el sector de la educación, según la UNESCO, más de 1.600.000 de estudiantes interrumpieron sus clases presenciales. En América Latina, más del 45% de los hogares con estudiantes no contaban con conexión a Internet, que eso también generó un impacto grande. En el sector del turismo, que fue uno de los más afectados, debido a que el turismo internacional cayó el 74% en el 2020. En México y en Tailandia, el turismo representaba más del 8% del PIB, donde se representa que el turismo tuvo más afectación por la pandemia. Y el que se vio más beneficiario fue el sector de la tecnología, que en grandes tecnologías, las tecnologías aumentaron grandes ingresos entre 30% y el 60% entre el 2020 y el 2021. Una de las empresas que más se vieron beneficiarias fueron Amazon, Zoom y Microsoft. Más de 1.000.000 de nuevos empleos gracias a la tecnología, que fue uno de los sectores que se vieron menos afectados. En cuanto a las políticas económicas que se tuvieron que implementar durante la crisis, hay que destacar que estas eran expansivas, que lo que significa es que pues al estar la economía en pausa necesitaba un empujón para no colapsar. Tenemos políticas fiscales que trataban principalmente en transferencias a los hogares y a las empresas que, por ejemplo, muchos países otorgaron ayudas económicas directas a las personas. En el caso de Estados Unidos y muchos países de América Latina, hubieron subsidios de empleo para evitar los despidos masivos. Uno de los países que más, en el que más se vio esta iniciativa fue España y en Alemania. El apoyo a las empresas con los créditos blandos, las moratorias fiscales, entre otros. Y fue importante el gasto que se le dio a la infraestructura en el sector salud por, pues obviamente, las vacunas, los equipos médicos que se necesitaban durante la crisis. La política monetaria trataba principalmente de la reducción de tasas de interés. Los bancos reducían sus tasas, los bancos también siguieron prestando a pesar de los riesgos crecientes que habían. En cuanto a políticas comerciales, está el control temporal de las exportaciones y las importaciones, pues era importante que los países limitaran un poco esas exportaciones de los productos que eran esenciales, los productos médicos, los productos, las EPP, y el fomento a las cadenas de suministro que reduciera esa dependencia de importar al país. Las políticas sociales están basadas en la suspensión de algunos deberes como los pagos de servicios públicos, el alquiler y el apoyo alimentario o de servicios esenciales que estaba dando el gobierno a las personas. Y eso es todo el tema que venimos a exponer hoy sobre la importancia de saber cómo la economía debe adaptarse a crisis como lo fue la pandemia del COVID-19.